Buenos días familia, ¿cómo están? Estoy contenta porque podemos compartir hoy nuevamente una porción de la palabra. Y este mensaje lo he querido titular como lo primero y lo mejor. En estos días Dios puso en mi corazón el poder animarles a poder dar lo mejor de ustedes. Nosotros como ministerio, en el lugar que nos toque, estamos llamados siempre a dar las cosas con excelencia. No lo último, no lo que sobra, no lo que queda, sino lo primero y lo mejor. Y creo que se va a ver en los frutos. El mover de Dios es especial porque Él conoce tu esfuerzo, Él conoce tu dedicación, Él conoce cuánto de ti estás dando y qué calidad estás dando. Así que hoy vamos a analizar un poquito sobre este tema y vamos a leer la palabra para empezar. Génesis 4, 3, 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vamos a analizar este versículo también de forma etimológica e histórica. Creo que eso también es importante y nos va a ayudar para ponernos en contexto. Cuando la palabra dice andando en el tiempo, se refiere al llegar el tiempo de la cosecha. Recordemos que Caín, la ofrenda que daba era de lo que producía, que en este caso eran granos, semillas, ¿no? Mientras que Abel daba de los animales, porque con él, eso es con lo que él trabajaba, eso es con lo que él producía. Y cada uno de ellos estaba llamado a entregar su ofrenda al tiempo de la cosecha. Por eso el versículo cuando dice andando en el tiempo, dice al llegar el tiempo de la cosecha. Se traduce así. En Reina Valera se traduce como andando en el tiempo y contiene la palabra hebrea ketz, que significa término o al final del tiempo, al final de los días. En este caso también lo podríamos entender como un tiempo determinado por Dios para que Caín y Abel hicieran una ofrenda. Tal vez en la actualidad podrían llamarlo ellos el Shabbat, ¿sí? En el hebreo, que es el día en el cual se dedica, o pues en nosotros en la actualidad pues nosotros dedicamos el domingo, ¿no? Cada día de nuestra vida definitivamente sirve para buscar a Dios, pero si hay un día que podemos escoger que Dios ha diseñado, es el domingo, el día que todos nos congregamos. Y en el caso del pueblo de Dios, los judíos, el Shabbat. Entendemos que cuando dice la palabra andando el tiempo, se refería al día que había sido apartado por Dios para que Caín y Abel eleven su ofrenda. Ese tiempo en el cual ellos se dedicaban a levantar su ofrenda para Dios era el tiempo en el cual se mantenía una estrecha relación con Él, porque era un tiempo en el cual ellos ponían su ofrenda, la elevaban a Dios y había esa comunión, había esa relación. Eso es algo importante de la ofrenda. Y estamos hablando desde Génesis, desde el inicio de los tiempos. Hay una
parte importante que es sobre Caín. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, como lo mencioné hace un momento. Esta es la primera mención en la Biblia de un sacrificio hecho por el hombre. Y aunque su origen no se explica en el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que los procedimientos y requerimientos de sacrificio debieron haber sido transmitidos ¿de quién? De Adán y Eva para Caín y Abel, ¿verdad? Que eran sus hijos. Y eso nos lo revela también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:4 y Romanos 10:17. La fe de Abel fue aprendida, así dice la palabra. Eso quiere decir que Adán y Eva transmitieron este conocimiento, esta enseñanza a Caín y Abel. La Biblia no nos menciona sobre sacrificios hechos por Adán y Eva, pero podríamos inferir o sobreentender que ellos también lo hacían. Y de ellos fue quienes aprendieron a Caín y Abel. Nuestros primeros padres, que fueron ellos justamente Adán y Eva, disfrutaron de una convivencia y una comunicación directa con Dios, con Yahvé. Cuando habitaban en el jardín del Edén, como sabemos, no había sacrificios, pero luego que son expulsados por el pecado, ellos fueron testigos de las consecuencias de la desobediencia de los mandamientos del Señor. Así que después de esa caída y de esa expulsión del paraíso, fue necesaria la introducción del sistema de sacrificios periódicos. ¿Para qué? Para la redención de pecados, para el perdón de pecados. Dios lo instituyó así, el derramamiento de sangre. El libro de los Hebreos nos habla del principio fundamental para el perdón de los pecados, el cual es aplicado desde que Dios hizo el primer sacrificio para proveer de una apropiada vestimenta de pieles de animales, que está en Génesis 3:21, hasta el sacrificio de sangre que hizo Jesucristo. En la Biblia nos habla de el inicio y el final de los sacrificios. El primero, que fue para la vestimenta de Adán y Eva, como dato curioso tal vez, y el más importante y el último sacrificio de la tierra, válido ante los ojos de Dios, es el sacrificio de Jesús. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso está en Hebreos 9:22. Además, nuestros primeros padres debieron haber instruido a todos sus hijos a ser agradecidos con ofrendas, como una expresión de gratitud a quien les debían todo lo que tenían. También a no acercarse al Señor con las manos vacías. Qué importante. Hay muchas intenciones dentro del sacrificio, pero una de las que más se resaltan es el agradecimiento. Cuando nosotros nos acercamos ante el Padre para levantar nuestra ofrenda, es por agradecimiento. Todas las cosas que recibimos del Señor día con día, nos cansaríamos de decirlo porque son muchísimas cosas, cómo retribuimos de alguna forma a través de nuestra ofrenda. Bueno, en aquella época una ofrenda era el animal o lo primero que tuviesen de su cosecha. Actualmente ya el contexto ha cambiado, pero en el trasfondo es lo mismo, es agradecimiento. El motivo por el cual se levanta una ofrenda a Dios es por agradecimiento, y también porque cuando nos acercamos al Señor no podemos acercarnos con nuestras manos vacías. Si bien es cierto, no hay nada que podemos entregar porque Él es dueño de todo lo que existe, pero si hay algo que sí se puede entregar es
tu ofrenda sincera, tu corazón, porque Dios nos ha hecho libres y ese libre albedrío nos permite a nosotros decidir con qué intención nos acercamos delante de Él. Delante de Él no existe un velo, Él lo puede ver todo, porque escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces es importante presentarte ante Dios con algo en tus manos, algo que tú puedas llevar, una ofrenda que sea valiosa para Él. Y en este contexto era algo físico, era lo que tenían. Entonces una manera de presentarse ante Dios era con algo para poder llevar, nunca con las manos vacías. Éxodo 23:15. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto. Y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Esto respalda lo que mencionaba hace un momento, presentarte ante Dios con algo que ofrendar, con algo que llevar. Vamos a darnos cuenta que la adoración de Dios no es una invención nueva. El concepto de sacrificio fue originado en la mente de nuestro Señor con la intención de que la gente se pudiera acercar y tener comunión con Él. Una vez que la causa de la separación, es decir, el pecado, hubiera sido expiada a través de la transferencia de los pecados al animal que es ofrecido, la ira de Dios, que estaba destinada originalmente para los pecadores, era adjudicada a un sustituto inocente, que es un animal, ¿verdad? En ese contexto. El sacrificio era consumido por el fuego. Después de que se colocaba el animal, era consumido por el fuego. Y este fuego representaba la ira de Dios. Yahvé sabía que el corazón humano se rebelaría en contra del sacrificio de sangre necesario para acercarse a Él. Él ya lo sabía. Además, el hombre en su orgullo piensa que sus buenas obras y actos de purificación reemplazan la verdad acerca del sacrificio sustituto y la expiación de los pecados que nos ofrece Dios como medio para acercarnos a Él. Sin embargo, el sacrificio es el mecanismo instituido por Dios y es el mismo camino que ofreció más adelante al pueblo de Judá, pero fue rechazado tal y como lo hizo Caín. A pesar de toda la enseñanza que Dios les dio, y aunque Caín y Abel se encontraban bajo las mismas circunstancias, al haber nacido fuera del jardín del Edén, de los mismos padres pecadores y de quienes heredaron la misma naturaleza pecaminosa, vemos que sus ofrendas para sacrificio fueron muy diferentes. Debemos darnos cuenta en que la Biblia no menciona que la ofrenda de Caín haya constado de lo mejor de sus frutos o que fueran los primeros frutos, sino que solo trajo algunos de sus cultivos. Así dice. Caín, al no seguir las instrucciones para el sacrificio, mostró un corazón orgulloso porque no le daba la importancia a Dios. Él de alguna forma se creía que podía desobedecer, ¿no? No le daba su lugar a Dios. Era un corazón orgulloso. Era rebelde porque las enseñanzas que recibió de sus padres, de Adán y Eva, fueron desobedecidas. Decidió dar la contra. No decidió hacerlo como sus padres le habían enseñado. Y también fue incrédulo, porque todo esto demostraba que él no creía en Dios, que él no creía en que había una restauración a través del sacrificio, que había un ser que veía por él, que proveía
para él y su familia todos los días. Entonces él mostró incredulidad. Y esto fue lo que a Dios no le agradó, esta actitud. Proverbios 21-27. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Vemos que en este versículo se resume la actitud de Caín. Uno puede acercarse a presentar una ofrenda. Tú puedes de repente acercarte a querer cantar, a querer tocar, pero ¿cómo estás haciéndolo? ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? Y aún peor, si hemos cometido un pecado, si hemos hecho algo que a Dios no le agrada y así estamos sirviendo, hay que tener mucho cuidado cómo estamos presentándonos delante de Dios para llevar nuestra ofrenda. Y hablo de música, de canción, de instrumentos, porque es el contexto y es el medio en el cual nos manejamos, ¿no? Este equipo, porque podría ser muchas formas, según cómo tú sirves. Pero en este caso, hablamos del equipo de alabanza, es que cada domingo que subimos, cómo estamos subiendo, nuestro corazón está limpio, hemos tenido alguna riña con alguien, de repente antes de subir al altar, y a veces nos pasa, hemos discutido en el caso de repente los que estamos casados, de repente con los hijos, o de repente con los padres, o de repente con un hermano de la iglesia que luego te ve cantar al frente o tocar. Tengamos cuidado con eso, porque a pesar de que de repente pensamos que nadie nos ve, el más importante nos está viendo, porque nuestra ofrenda no es para los hermanos, la ofrenda no es para los hermanos, la ofrenda es para Dios. Nunca perdamos el enfoque, eso es lo principal. Es por eso que tenemos que procurar que nuestro corazón siempre esté en paz y siempre nuestros caminos sean los correctos, que estemos andando bien delante de Dios. Levítico 2:14 dice: si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Además, su ofrenda muestra la ignorancia de Caín cuando él hizo esto acerca de su condición pecadora. Claro, por eso decimos que había incredulidad, ya que él no estaba pensando en que él era pecador, ya que la ofrenda de alguna forma podría redimirlo, y él no estaba teniendo conciencia de esto, de su condición. El pecado antiguamente era muerte, pecado igual a muerte, pero él no tenía conciencia de esto. Despreció el privilegio para enmendar su situación delante de Dios, para que sus pecados fueran limpiados y para estar cerca del Señor. Pareciera que Caín solo fue a llevar la ofrenda porque era tiempo de hacerlo. Como dijimos al inicio, era tiempo de la cosecha, llegó el tiempo para hacerlo. Y parece que ese fue el único motivo por el cual Caín llegó, o para cumplir con lo que sus padres le ordenaron o le pidieron. Pero en ningún momento hubo un deseo o motivación de su corazón para llevarlo a cabo de manera sincera, de manera agradecida. Por eso su ofrenda y él fueron rechazados. Ahora, en la Biblia encontramos algunos principios que contienen en sí mismos grandes dosis de bendición para quienes los cumplen. La Biblia está llena de promesas y está llena de mandamientos, de ordenanzas, de enseñanzas, que si tú te propones en cumplir, Dios va a retribuir.
esa obediencia. Y esos principios funcionan de manera inalterable, porque lo que está escrito, si es una promesa, eso es inalterable. Como por ejemplo, si tú obedeces y honras a tus padres, dice la Biblia que tendrás larga vida, ¿verdad? Entonces este es un principio que no se quebranta. Igualmente sí, hay muchos otros. Y estos principios, conforme uno los realiza, conforme uno los cumple, traen bendición para nuestras vidas. Entonces, primero, haz de lo primero y lo mejor, un estilo de vida. Este principio enseña que a Dios hay que darle lo primero de nuestros frutos y lo mejor de ellos. Esto lo vemos claramente en el pasaje que acabamos de leer. Allí vemos a dos hermanos trayendo ofrendas a Dios. El mayor de ellos, que es Caín, llevó una ofrenda de los frutos de su tierra, posiblemente verduras, frutas, granos. Pero el hermano menor llevó las primeras y mejores crías de sus ovejas. No una, sino las primeras y las mejores. No escatimó. Resulta interesante que la Biblia no pone mucha atención a la ofrenda de Caín, y no porque se trate de granos y no de sangre de animales, ¿no? No necesariamente por eso, porque Dios sabía y conocía el contexto quizás, sino porque al parecer el mismo Caín no le dio mayor importancia a lo que estaba haciendo. Ofrendó sin darle la profundidad y sentido de lo que esto significa. No ocurrió lo mismo con la ofrenda de Abel. La Biblia nos relata que la ofrenda de este hombre fue diferente porque fue lo primero y lo mejor. Abel dedicó tiempo y esfuerzo a seleccionar las crías de su ganado, a prepararlas, puede ser limpiarlas y que estén bien alimentadas, ¿no? Antes de llevarlas delante de Dios. Y esa actitud fue observada por el Creador. Él mira la calidad de tu ofrenda. Esta acción de llevar las primeras y mejores ovejas al Señor demuestra que Abel tenía el hábito de poner a Dios como su prioridad en todo. Es decir, Dios era primero que cualquier persona, una situación o cosa. Para Abel, Dios merecía lo primero y lo mejor por tres razones. Porque Él es Dios, porque todo proviene de Él. Y sin Dios nada podría subsistir. Por tanto, en señal de agradecimiento le llevó como ofrenda lo primero